Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pelea verbal entre el presidente Donald Trump y el Papa León XIV ya lleva varias semanas. Y la gran pregunta es cuál de los dos lleva las de ganar y qué consecuencias puede tener esta guerra de palabras. La confrontación, por supuesto, ya venía de antes, ¿no? Por la defensa de los derechos de los inmigrantes, que suele ser el Papa. Pero la pelea subió de tono cuando empezó la guerra contra Irán y el Papa convocó a la paz. Y Trump respondió diciendo que el Papa era un débil en la lucha contra el crimen y terrible en política exterior, sus palabras, palabras de Trump. Y los ánimos se caldearon todavía más cuando Trump, que ya el año pasado había publicado un meme hecho con inteligencia artificial mostrándolo disfrazado de papa, publicó un nuevo meme hecho con inteligencia artificial también, que lo mostraba a él como Jesús sanando a un enfermo. Trump retiró después ese meme de su red social después de casi 13 horas ante una ola de críticas y dijo que él había creído que esa imagen lo mostraba no como Jesús, sino como un médico. Pero bueno, muchos lo tomaron como una excusa muy, pero muy poco creíble. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿va a seguir esta confrontación? Y si sigue, ¿qué consecuencias puede tener en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos? Se lo vamos a preguntar al arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky, y a un profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, que sigue todo esto muy, pero muy de cerca. Y después vamos a hablar sobre Venezuela, vamos a hablar sobre el pronóstico de un conocido economista venezolano de que la economía de Venezuela va a crecer un asombroso 12% este año. Eso sería un crecimiento enorme, ¿no? Si consideramos que el promedio del crecimiento económico de América Latina, según el Banco Mundial, va a ser de apenas el 2,1%. Pero ¿es creíble ese pronóstico sobre Venezuela o es demasiado optimista? Lo vamos a hablar con el economista que hizo ese estudio y con un ex diplomático de Estados Unidos en Venezuela y les vamos a preguntar si un repunte económico en Venezuela como el que se espera o más o menos como el que se espera podría impulsar y potenciar una posible campaña presidencial del actual gobernante de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bueno, empecemos con el pleito entre Trump y el Papa. Vamos con el arzobispo de Miami, Monseñor Tomás Wensky. Arzobispo Tomás Wensky, muchas gracias por estar con nosotros. Monseñor, bueno, como decíamos recién, el presidente Trump ha dicho que el Papa León es un débil frente al crimen y terrible en política exterior. Sus palabras, palabras de Trump, y dijo también el presidente de Estados Unidos, palabras más, palabras menos, que el Papa no tendría que meterse a opinar sobre la guerra de Irán. ¿Por qué cree usted que Trump dice todas estas cosas sobre el Papa? ¿Cómo lo explica usted? Bueno, yo diría que esa es una manera de ocupar el espacio del medio, pues si la gente está hablando de esa bronca entre el Papa y el presidente, no están hablando de Irán, no están hablando de Epstein, no están hablando del precio de gasolina. Y hay gente que apoya al presidente que son evangélicos muy conservadores, que tienen una idea bastante errada de la Iglesia Católica, de una teología muy antigua, que la Iglesia es la ramera de Babilón, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que van a aplaudir al presidente
por sus ataques a la iglesia y a la figura más alta de la iglesia, el Papa. Pero esos conflictos entre los papas y los líderes políticos ah, no son raros en la historia del mundo. O sea, muy a menudo hay conflictos entre el Papa y los líderes políticos y, ah, y esa es otra etapa, otra fase. A ver si lo entendí bien, monseñor. Usted está diciendo que el presidente Trump está tratando de atraer la atención de los medios para desviar la atención pública de la guerra de Irán y otros temas que no le favorecen. ¿Es eso? Una distracción, una distracción. Y, y, y a fin de la cuenta, el Papa está haciendo lo que los papas hacen. Siempre abogan por la paz, abogan por la justicia. Nadie debe ser sorprendido por eso, ni tampoco el presidente. Pero Trump no corre el riesgo de perder más seguidores de los que puede ganar con este tipo de declaraciones. O sea, ¿no lo van a abandonar algunos votantes católicos en Estados Unidos? Bueno, eso sí es un riesgo para él, pero yo creo que él ha asumido ese riesgo y vamos a ver lo que va a pasar. Yo creo que ah, hemos visto que está haciendo marcha para atrás, pues, por ejemplo, sacó esa foto de él que lo presentó como Jesucristo. ah, para sacarlo de la red, eso demuestra, a mi parecer, que el presidente reconoció que metió la pata. Explíquenos, por favor, monseñor, la diferencia de fondo entre la visión de la Iglesia Católica que tiene el movimiento MAGA de Trump y la visión del Vaticano. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, yo diría que el Vaticano está tratando de defender el valor de la dignidad humana y en ese momento ah, hay una tendencia en la política de reducir al ser humano a ser solamente un problema, un problema. Y eso es ya en sí una ofensa contra la dignidad humana. O sea, el inmigrante no es un problema. Ah, la inmigración en toda su complejidad puede ser problemática, pero en sí el inmigrante no es un problema, es un ser humano. En el siglo XX, cuando un país, Alemania, los nazis, identificaron a los judíos como problemas, entonces buscaron soluciones finales. Y esa es la cosa de definir seres humanos como problemas, es de hacerles en cosas en vez de seres vivos. Y eso es el gran problema de la política de Trump de la deportación masiva. Pues la narrativa es algo deshumanizante, porque el migrante, la mayoría de ellos ni son criminales, no han hecho ningún delito serio y están negando su humanidad, están olvidando de que son seres humanos que tienen padres, hijos, esposos, que son nuestros vecinos, etc. ¿Qué responde usted, monseñor, a las críticas de Trump y sus defensores de que el Papa no tendría que meterse en un tema como la guerra contra Irán? Bueno, primero hay que entender que la Iglesia somos miembros de la sociedad cívica y, y por eso podemos involucrarnos en lo político entendido con P mayúscula. O sea, ¿cuál es la política? La política es el esfuerzo de organizar la sociedad para promover la justicia, para avanzar el bien común, para asegurar el florecimiento humano. Y en términos grandes, eso es la política. Y entendiendo así, la Iglesia tiene algo que decir, tenemos algo que aportar. Y un obispo, un sacerdote, un laico católico practicante no es un ciudadano de segunda clase. Tenemos derecho de participar
en la sociedad civil y opinar y aportar al, al bien de la sociedad. Ah, o sea, podemos ser políticos sin ser partidistas. Monseñor, en medio de toda esta guerra de palabras entre Trump y el Papa, el gobierno de Trump canceló contratos por $11 millones a caridades católicas de la arquidiócesis de Miami, su arquidiócesis. ¿Eso fue una vendetta política contra ustedes, contra la iglesia, o no? Bueno, no sabemos. Hemos pedido que ellos revisen esa decisión, porque por casi 70 años las caridades católicas de la arquidiócesis de Miami han brindado este servicio al gobierno norteamericano, cuidando a petición de ellos a los niños que han llegado a este país no acompañados. Eso comenzó con la operación Pedro Pan en los años 60 y desde aquel entonces hemos tenido esos programas de ayuda. Yo recuerdo que antes de las elecciones en Texas y también en Florida, había gente de la derecha extrema que estaban acusando a la iglesia de ser cómplice con los carteles en traficar a los niños a este país, que era pura mentira, una calumnia. Pues nosotros, esos niños que recibimos, los hemos recibido del gobierno norteamericano en un contrato que tenemos con ellos para dar el cuidado necesario para esos niños y no había otra agencia que ha hecho mejor que nosotros. Por eso nos sentimos un poquito defraudados que ellos decidieron de optar de buscar otra avenida de brindar estos servicios. Pero quisiéramos que ellos revisen su decisión y reconozcan lo valioso que es los servicios que ofrecemos a través de ese programa de Brian Walsh, Children's Villages, que es parte de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami. Arzobispo Tomás Wensky, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener un profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida que ha seguido muy pero muy de cerca esta disputa entre Trump y el Papa. Y después vamos a hablar del futuro de Venezuela. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la guerra de palabras entre el presidente Trump y el Papa León XIV. Tenemos con nosotros a Daniel Álvarez, profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos con él. Profesor Álvarez, gracias por estar con nosotros. Bueno, esta confrontación verbal ya lleva varias semanas y la pregunta obvia es, ¿quién está ganando? Yo creo que el Papa está ganando. Y mi razón por qué creo esto es que el Papa es una figura icónica, no solamente para el mundo católico, ¿no? Que tiene una mayoría enorme en el mundo cristiano, mucho más que los protestantes, pero también los mismos protestantes, particularmente los protestantes conservadores, ¿no? Se alinean mucho más con el Papa en el sentido de que lo respetan, ¿no? Una persona que se merece nuestro respeto. Y me parece a mí que lo que hace al Papa ganar en este fuego cruzado, porque no hay otra forma de caracterizar esto, un fuego cruzado muy intenso, es que tanto el presidente como sus aliados, ¿no? El secretario de Guerra, Hegseth, el vicepresidente Vance, Tom Homan de Seguridad, ¿no? Homeland Security, estos individuos han usado palabras muy fuertes y en particular el presidente Trump ha ofendido al Papa Leo. Vamos a estar claros. Le ha dicho que es débil sobre el crimen, es malo en política exterior, es un hombre que quiere que Irán tenga una bomba atómica, cosas totalmente absurdas. Y de cierta manera aquí hay un acto de provocación. Fíjate, las palabras mismas del vicepresidente Vance, la forma tan despectiva y respetuosa que le dice al Papa, oye, no te metas en política y ten mucho más cuidado cuando hablas de teología. Ese tono arrogante no le cae bien a nadie. Así que vamos a estar claros, muchas de estas cosas dependen de la percepción. La percepción es realidad y la percepción es que la administración, desde Trump hasta estos aliados de él en la administración, han ofendido al Papa
Y más que eso, Trump ha dicho, no le voy a pedir perdón al Papa. Trump y su gente no lucen muy bien en esto. Bueno, profesor, pero convengamos que el presidente Trump también se peleaba en su momento con el Papa Francisco, o sea, lo criticaba por temas como la inmigración y el cambio climático. ¿Qué diferencia hay entre el Papa León y el Papa Francisco? ¿Por qué dice usted que el Papa León tiene más llegada a los católicos dentro de la base política de Trump de la que tenía el Papa Francisco? Porque ellos percibieron al Papa Francisco como una persona demasiado de izquierda. Vamos a estar claros. Mucha gente aquí, particularmente los politólogos conservadores, lo acusaron a Francisco de ser izquierdista, algunos hasta de ser comunista, socialista. Y el Papa también, en mucho pronunciamiento en cuanto a temas sensibles como no el aborto, los homosexuales, etcétera, se pronunció de una manera demasiado amistosa a aquellos que los católicos conservadores consideran es una doctrina hereje, herética, ¿no? Apóstata. Así que en ese sentido, este Papa no ha proyectado la imagen de ser de extrema ni derecha ni de extrema izquierda. Y creo que en una ocasión te dije en privado de que lo bueno de este Papa, siendo matemático, es muy cerebral y habla muy poco. Y mientras menos tú dices, más bien vas a caer. Y eso me parece a mí que es una ventaja que este Papa tiene. La segunda cosa es su estilo de hablar. El Papa Francisco era un Papa muy animado, era un Papa que no le importaba decir cosas que iban al borde, ¿no?, de lo que se llamaba el dogma de la iglesia. Retar el dogma, hablaba, no quiero usar el dogma no se debe usar como arma. Este Papa no habla así, es mucho más pausado, mucho más callado, habla de que no quiero confrontación, pero al mismo tiempo, de una manera sutil y clara, no me voy a dejar intimidar por el presidente Trump. Voy a seguir hablando a favor de la verdad, voy a seguir hablando a favor del evangelio, voy a seguir hablando a favor de la paz. De cierta manera, la agresividad de Trump, de Vance, de Homan, de Hexes y últimamente de Hannity, diciendo me voy de la iglesia católica porque no resisto a este Papa, no lucen bien, porque lucen como agresivos, lucen como personas que le tienen una rencilla contra este Papa, y en ese sentido no caen simpáticos. El Papa es una persona sumamente simpática, es agradable la forma que se expresa, no hay agresividad en su tono, aun cuando está usando palabras bien fuertes en dirección a Trump y su política doméstica en cuanto a inmigración y foránea en cuanto a Irán y al Medio Oriente. El meme reciente de Trump, donde se presenta con una bata blanca, con una imagen divina en la mano, como si fuera Jesús curando a los enfermos, ¿lo va a afectar políticamente a Trump con su base, con los cristianos en su base? ¿O el hecho de que Trump dijo después de que creía que la imagen lo mostraba él como un médico y no como Jesús, le va a evitar un costo político? Y yo creo que este hombre se está creyendo que de cierta manera es la segunda venida de Cristo. Y la forma que lo hizo está tan clara de cuando él se presenta como Jesucristo. Oye, y no hay forma de tapar el sol con un dedo. Diga él lo que diga y diga a toda la gente que es un chiste, que no, eso no es lo que quería decir. Sí lo dijo, sí se vio, todos lo vieron y todos los cristianos, católicos y protestantes se sintieron ofendidos, exceptuando unos cuantos que siguen a este presidente más ciegamente y prefieren a Trump que preferir al evangelio y al cristianismo. Pero esto indiscutiblemente, Andrés, ha ofendido y esto puede costarle en las elecciones de medio término. ¿Usted cree que esta confrontación, esta pelea verbal va a seguir o una vez que termine la guerra de Irán, si termina pronto, va a bajar de tono o desaparecer? Bueno, mira, vamos a estar claros, ya el Papa en sus declaraciones en África le ha extendido a Trump y a sus secuaces una rama de olivo. Dijo, yo no quiero entrar en debate con Trump. Si no me equivoco, esas son las palabras textuales del Papa. Si no quiero seguir esta confrontación. En ese sentido, el Papa está diciendo, vamos a bajar el tono. No le conviene al presidente Trump y a sus aliados elevar el tono de este fuego cruzado. Hay que recordar en el siglo XIX, Andrés, perdón la nota histórica, en el siglo XIX la Iglesia Católica estuvo en peligro en Alemania porque Bismarck era muy protestante. Otto von Bismarck, el fundador del Imperio Alemán, y él quería extirpar el catolicismo en Alemania. Es lo que llaman los alemanes Kulturkampf, la lucha de cultura. Y la Iglesia Católica se enfrentó al hombre más poderoso de Europa, Otto von Bismarck, y lo derrotó. Esta iglesia es milenaria. Esta iglesia
se ha enfrentado a emperadores y a reyes que la han desafiado. Así que la iglesia tiene una perspectiva milenaria. Cualquier persona que se enfrente, y mucho más un presidente Trump, que aunque aspira quizás a ser a un Otto von Bismarck, no le llega a los pies a Bismarck, aunque quieres van en esa dirección. Pero yo diría, si voy a apostar a quién gana este debate, si sigue, va a ser el Papa Leo. Profesor Daniel Álvarez, muchas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar de Venezuela y del pronóstico de que la economía de Venezuela va a crecer un asombroso 12% este año. ¿Va a ser así o es un vaticinio demasiado optimista? Y si la economía crece tanto, ¿va a potenciar una posible candidatura de Delcy Rodríguez? No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El conocido economista venezolano Asdrúbal Oliveros publicó un estudio pronosticando que Venezuela va a crecer un 12% este año gracias al aumento de los precios del petróleo y al levantamiento de varias sanciones económicas de Estados Unidos. Eso sería uno de los crecimientos económicos más grandes de América Latina, este año por lo menos. Pero, ¿es realista ese pronóstico o es demasiado optimista? Y si es realista, ¿eso podría favorecer una potencial campaña presidencial de Delcy Rodríguez o no? Tenemos con nosotros a Asdrúbal Oliveros, el economista precisamente que pronosticó ese crecimiento del 12% para Venezuela. Vamos con él. Asdrúbal, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta obvia, ¿en qué basas tu optimismo sobre la economía de Venezuela? Gracias, Andrés. Mira, el optimismo está basado justamente en el peso que tiene el sector petrolero en Venezuela. El petróleo es el sector más importante, pesa alrededor del 30% de nuestra economía y el aporte en términos de divisas de exportación, el petróleo representa casi el 90%. Entonces, lo que pase en el sector petrolero arrastra toda la dinámica de la economía venezolana. Un sector que venía actuando bajo sanciones, operando de forma muy opaca, con operaciones poco transparentes. Ahora tiene un cambio importante bajo pues esta nueva relación con los Estados Unidos. Se espera un incremento importante en producción. Estamos esperando que la producción suba este año alrededor de unos 300.000 barriles. Esto es un aumento de alrededor de 25% del PIB petrolero y entonces eso es lo que arrastra a la economía y es lo que hace pensar o lo que lleva a calcular, mejor dicho, un aumento en los estimados de crecimiento para este año de la economía venezolana. ¿Ese repunte económico de Venezuela que tú pronosticas le va a beneficiar a Delcy Rodríguez políticamente o no necesariamente? Bueno, obviamente ella es la presidenta encargada y digamos que va a materializar esto a pesar de que las condiciones económicas de Venezuela son bastante difíciles. Recuerda que arrastramos una crisis profunda que desde 2015, donde Venezuela perdió 3/4 de su tamaño, vivió una hiperinflación. Así que los beneficios para la gente no van a llegar tan rápido. Más bien la gente está presionando muchísimo para que la bonanza se traduzca en bienestar para ellos. No va a ser tan rápido y más bien esto se puede convertir en un desafío, en un dolor de cabeza para la presidencia de Delcy Rodríguez, pues no va a poder mostrar resultados económicos tangibles para la población de manera tan rápida que le va a exigir, que va a demandar mejoras importantes como aumento de sueldo y reducción de la tasa de inflación, que es el mayor problema que enfrenta Venezuela. Tú vives en Venezuela, Asdrúbal. A nivel de calle, ¿se nota una recuperación económica?
No, todavía no, Andrés. Obviamente hay un cambio en las expectativas, hay algunos indicadores que reflejan este cambio como de modelo, de senda de crecimiento, por llamarle de alguna manera. Los bienes inmobiliarios tuvieron una subida importante, tanto residenciales como comerciales. El tema de la brecha cambiaria, que es el diferencial entre la tasa oficial y la tasa paralelo de mercado negro, un indicador muy popular y muy común en Venezuela, también se redujo un poco, pero en líneas generales la gente, ¿no? Eso que tú llamas la calle, todavía no siente de manera palpable, directa, los beneficios. La inflación oficial, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, cerró marzo en una tasa anual de 650%. Los sueldos son los más bajos de la región. Todavía no ha habido un aumento importante de los mismos, así que la gente más bien está a la expectativa y lo que tú oyes es una queja señalando, bueno, los precios petroleros están subiendo, se dice que se va a producir más, pero mi vida no mejora o mi calidad de vida no ha cambiado. Es decir, en la calle la gente todavía esto no lo percibe. Asdrúbal Oliveros, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con un exfuncionario del Departamento de Estado que estuvo destacado varios años en Venezuela y que ahora publica un blog diario sobre lo que está pasando allí. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si el crecimiento económico de Venezuela va a ser tan grande como algunos economistas están pronosticando por el aumento de los precios del petróleo y el levantamiento de algunas sanciones económicas de Estados Unidos, o si no va a ser tan grande como lo están vaticinando. Tenemos con nosotros a Brian Naranjo, exfuncionario del Departamento de Estado en Venezuela, que está publicando un boletín diario sobre lo que está pasando en ese país. Vamos con él. Brian, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el estudio que mencionábamos en el bloque anterior pronostica un 12% de crecimiento para Venezuela este año. Sería un crecimiento enorme. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que ese pronóstico es realista o es demasiado optimista? Me suena demasiado optimista. Hemos visto, por ejemplo, que CEPAL anunció que ellos estiman que la economía de Venezuela va a crecer 3%. Pero más allá de esto, yo no creo que nosotros comprendemos exactamente cómo funciona la economía de Venezuela. ¿Ok? Sabemos que está muy colapsado y que la producción es mínima en Venezuela hoy en día. ¿Ok? Se supone que mantener control del grifo de petróleo es una manera de mantener control del país. Pero en los últimos años, bajo sanciones y todo, la economía de Venezuela se ha manejado de una manera muy rara, ¿no? Con importaciones por caminos verdes, por ejemplo, que no pasan bajo la lupa ahí. Lo que creo que es cierto es que la economía de Venezuela en el próximo año sí va a crecer. A 12%, dudo, pero sí va a crecer. Bueno, asumiendo que haya un crecimiento importante, sea de 12 o sea de 10 o de 8, pero grande, ¿cuál va a ser el impacto político de eso? ¿Quién se va a beneficiar más de eso? Bueno, yo creo que primero hace falta subrayar que todas las partes importantes en Venezuela, la oposición, el gobierno de los Estados Unidos y el régimen quieren ver este crecimiento. Es uno de los pocos áreas donde tienen un acuerdo. ¿Ok? Hace mucho falta tener ese crecimiento económico para arrancar de nuevo la economía y para atender los desafíos y los problemas del país. En términos políticos, tenemos un problema aquí en que estamos avanzando bastante bien por el carril económico, pero no sabemos a qué ritmo ni a velocidad vamos a avanzar en el carril político. Mientras tanto, la Delcy Rodríguez queda en su puesto como presidenta interina del país y la banderada de la oposición queda fuera del país. Entonces, cada día que Delcy Rodríguez puede mostrar avances económicos, entonces yo creo que eso es una desventaja para la oposición. Los
los venezolanos han sido muy pragmáticos hasta ahora. Quieren ver este mejoramiento económico. Quieren verlo ahorita. ¿Ok? ¿Van a posponer ellos la espera para una transición política? No sé ni hasta cuándo. Entonces, si te interpreto bien, cada día que pasa se fortalece Delcy Rodríguez y se debilita la oposición. Así veo yo. Así veo yo también. Mira, la señora Machado tiene que regresar al país tan pronto posible. Ella hizo un tremendo trabajo, catalizar la oposición en 2023, hasta el punto de que, a pesar de todos los juegos políticos de régimen, pudo buscar un reemplazamiento en nombre de el Mundo González Urrutia, amigo mío desde hace más de 20 años, pero nunca estaba en mi tarjeta de bingo para ser candidato presidencial de Venezuela. Y el señor ganó, pero contundentemente. ¿Ok? Eso fue la oposición dentro del país, organizado por fin y unido detrás de un candidato para ganar. Ella tiene que regresar tan pronto posible para repetir y continuar ese trabajo muy importante. Bueno, pero el presidente Trump, según reportes de prensa, no tiene ningún apuro, ¿no? Incluso ha dicho que le ha pedido que espere antes de regresar. Sí, sí, no, es muy problemático. Para mí, un ex diplomático americano que dedicó toda mi carrera de más de 30 años a Latinoamérica, un tercio de ese tiempo a Venezuela. Me da mucha vergüenza ver cómo mi gobierno no está apoyando ni promoviendo la democracia, respeto para la ley, imperio de la ley y respeto para derechos humanos. Necesitamos ver, si queremos estabilidad en Venezuela, necesitamos ver movimiento hacia esa transición política. Ahora me preocupa mucho porque obviamente, especialmente en los últimos 24, 48 horas, el presidente Trump ha sido muy distraído por lo que está pasando en Irán. Okay. Entonces, ¿cuándo va a regresar con su atención a Venezuela? Eso abre un poquito de espacio para el secretario de Estado Rubio, quien también al mismo tiempo es el asesor de seguridad nacional. En su última reunión con Machado, por primera vez en 3 meses, mencionó la necesidad para una transición política. ¿Pero cuándo? Yo creo que la mayoría de venezolanos quieren ver unas elecciones antes del fin de este año. Hay problemas logísticos en organizar esto y ahora hay gente comentando que eso sería al final del 2027. Tienen que usar la palanca que tienen ahora para mejorar la economía de Venezuela, para abrir el sector petrolero, para abrir el sector de minería, ¿ok? Para conseguir una hoja de ruta de cómo van a reformular el Consejo Nacional Electoral, cómo van a limpiar las listas de votantes, organizar primarias y todo. Es muy importante grabar esto ahora para que hay claridad y transparencia hacia dónde vamos con la transición política. Brian Naranjo, ¿pero tú crees que Delcy Rodríguez quiere facilitar una transición a la democracia o lo que está haciendo es tratar de ganar tiempo y de atornillarse en el poder? Sí, yo creo que Delcy y su hermano, y los veo muy pegados uno a otro, están todo lo que pueden hacer para mantenerse en poder. Veo que ella básicamente está en campaña política, tratando de cambiar no solamente la imagen de gobierno, está cambiando de rojo para el azul, por ejemplo. Están borrando los murales de Chávez y de Maduro. Y ella ha podido también consolidar su propio gabinete con gente de confianza. Entonces, yo veo que ella está haciendo todo lo posible para mantenerse en poder. Pero María Corina Machado, según las encuestas como la de la revista The Economist, todavía sigue siendo mucho más popular que Delcy Rodríguez. ¿Machado va a poder mantener esa popularidad si la transición se demora hasta fines del año próximo y la economía sigue creciendo? María Corina Machado corre el riesgo de perder relevancia al debate dentro del país. Eso no se ha traducido ya en una pérdida de apoyo dentro del país, pero
Y yendo a la toma de posesión de poder en Santiago de Chile o ir a Madrid para una manifestación de la oposición exterior, es como trabajar en nuestro sistema solar, pero más allá del cinturón de asteroides. Ella tiene que regresar al centro. Brian Naranjo, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre lo que hablamos hoy. No te vayas, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Quién está ganando la pelea verbal entre el presidente Trump y el Papa León XIV? ¿Y va a tener un impacto esta guerra de palabras en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos o no? Como ustedes saben, esta disputa, que por cierto ya venía gestándose desde antes, ¿no?, por temas como la inmigración, subió de tono cuando empezó la guerra contra Irán. El Papa convocó a la paz en el Medio Oriente. Y Trump respondió diciendo que el Papa es un débil en la lucha contra el crimen y terrible en política exterior, sus palabras de Trump. Y Trump también insinuó que el Papa estaba del lado de Irán. Y los ánimos se caldearon todavía más cuando Trump publicó en sus redes sociales un meme trucado con inteligencia artificial que parecía mostrarlo a él, a Trump, como Jesús curando a un enfermo. Trump después retiró ese meme de su red social después de una ola de críticas y dijo que él había creído que esa imagen lo mostraba como un médico, no como a Jesús. Pero bueno, muchos no le creyeron. El arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, nos dijo en el programa de hoy que Trump dice y hace todas estas cosas para distraer la atención pública de la guerra de Irán, el aumento de los precios de la gasolina y las deportaciones masivas. Puede ser. En ese sentido, uno podría pensar que Trump está logrando lo que quiere, porque el hecho concreto es que estamos hablando de eso. Su pelea verbal con el Papa está en las primeras planas todo el tiempo. Pero hay otros motivos muy poderosos para pensar que la jugada le puede costar cara a Trump, sobre todo con los católicos conservadores dentro de su base política. ¿Por qué? Bueno, antes, en el pasado, cuando Trump lanzaba dardos verbales contra el Papa Francisco por sus posturas, por ejemplo, sobre la inmigración o el cambio climático, Trump no perdía muchos votos católicos en Estados Unidos. Al contrario, muchos católicos le daban la razón a Trump, porque veían a Francisco como un progresista. Pero con el Papa León eso no funciona. El Papa León tiene más apoyo en los sectores conservadores de la Iglesia de los que tenía Francisco, según nos decía en el programa de hoy el profesor de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, Daniel Álvarez. Entre otras cosas, León se viste con atuendos más tradicionales que Francisco, ha vuelto a darle el visto bueno, o por lo menos a no criticar la misa en latín, y no se mete mucho en temas controversiales para la Iglesia, como el tema de género, como el tema de los gays. Y hay otro tema que le permite a León estar más cerca de los votantes en Estados Unidos. Y es que León es estadounidense, su primera lengua es el inglés, le puede hablar a los estadounidenses en su propio idioma, con su propio acento. Entonces, Trump está frente a un papa mucho más cercano a los católicos conservadores de su base política de lo que estaba Francisco. ¿Cómo creo que va a terminar esto? Esta batalla verbal entre el Papa y Trump, entre Trump y el Papa. A mí no me extrañaría que la Casa Blanca busque una forma de reconciliarse con León antes de las elecciones de noviembre. Porque esta pelea puede costarle votos católicos a Trump, como decíamos recién. Entonces, no me extrañaría que Trump busque una foto sonriente con el Papa en los próximos meses, como para poder decir que este pleito ya quedó atrás. Si no lo hace, podría perder votos que necesita urgentemente para poder mantener su control del Congreso de Estados Unidos en las próximas elecciones de noviembre. Resumiendo, sí, Trump puede estar usando este pleito para desviar la atención pública de la guerra contra Irán y otros temas, como nos decía el arzobispo de Miami, pero le puede salir el tiro por la culata. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Si te perdiste una parte de este programa y quieres verlo en streaming o quieres ver otros programas anteriores, los puedes ver siempre en el canal de YouTube Oppenheimer Presenta. Si te registras ahí, te vamos a mandar todas las semanas nuestro programa y mis columnas. Gracias. Hasta la semana próxima.
Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Donde sea que vayas, Amerant Bank va contigo. Banca internacional, experiencia local, alcance global. UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral, viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad.